Bienvenidos como cada sábado, esto es Charla con la Historia y hoy un programa muy interesante. Estamos visitando la Biblioteca Nacional, concretamente estamos en el sector de la hemeroteca, pero queremos mirar dos libros para iniciar este programa. ¿De qué queremos hablar? Del impacto de la imprenta a nivel global y también en nuestro país. Y todo esto comienza en China. Sabemos que fueron los chinos quienes inventaron las primeras formas de impresión, pero que en el siglo XV llega este conocimiento a Europa. Antes, en Europa, tener un libro significaba años de trabajo que se encargaba usualmente a esos sacerdotes enclaustrados, los famosos monjes, que copiaban a mano cada texto. Entonces, esos incunables eran costosísimos, eran totalmente restrictivos y eso hacía que el conocimiento sea muy limitado en cuanto a su difusión. Pero ahí es donde entra Gutenberg. Él fue el primero que planteó una imprenta de tipos móviles en Europa. Su primera gran impresión fue la Biblia y hoy en Paraguay nosotros contamos con dos copias que no solamente son facsimilares en cuanto al texto, sino que aparentemente también en la construcción. Pero para saber sobre esto y el impacto que tuvo esta primera publicación, estamos hoy con el director de la Biblioteca Nacional, el profesor, el doctor Marco Ferreira. Él es escritor y actualmente encabeza esta noble institución. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Mario, muchísimas gracias. Fue una introducción espectacular. Quiero saludar también a tu audiencia y aprovechar para invitarlos a que vengan a mirar estas Biblias, a que nos visiten la Biblioteca Nacional. Porque así como vos hiciste esta introducción brillante, me gustaría entrar en un poco más de detalle de qué significa una imprenta de tipos móviles, qué significa que este sea el primer gran incunable masivo de la historia y básicamente explicarles cómo es que esta Biblia se convierte en el primer paso de lo que es la civilización moderna. Porque así como todos nosotros sabemos, el libro es el paso para la civilización. La transmisión del conocimiento es lo que le permite al hombre establecer una base a partir de la cual construir su sociedad. Y el libro, así como vos dijiste, nunca fue tan masivo como cuando pudo empezar a construirse, como cuando pudo empezar a imprimirse para ser enviado a todo el mundo. En el año 1454 estaba saliendo por primera vez esta Biblia en Alemania. Efectivamente fue Johannes Gutenberg el que diseñó la imprenta de tipos móviles. Tipos móviles básicamente significa que cada una de las letras está grabada en una pieza de metal. Entonces, para imprimir una página, se reacomodan absolutamente todas esas letras, se utiliza una plancha y entonces sobre hojas de algodón, algunas fueron de pergamino, entonces se plasma cada una de estas páginas. Pero cada una de esas letras, por supuesto, fueron diseñadas previamente a mano. Es así que en los primeros años se producen cerca de 40 de estas Biblias que hoy en día se encuentran diseminadas en distintos lugares del mundo. Ya no están completas. La mayoría de las grandes bibliotecas tienen solamente fragmentos. Es más, ni siquiera en España tienen las originales completas. Ahora, ¿qué significa para nosotros tener sus facsimilares? Resulta que en la ciudad de San Daniele de Friuli, en Italia, hay una fundación que es la Fondazione Scriptorium Forliense, que se dedica, que junto con la Biblioteca Wagneriana, que es una biblioteca dedicada al renacer o a la preservación de todos los manuscritos amanuenses, todo lo que es el arte escrito a mano, por eso es amanuense, y preserva algunos de los primeros pergaminos escritos por la humanidad. Entonces, en colaboración con ellos, en colaboración con su municipio, empiezan a reproducir todos aquellos manuscritos, todos aquellos primeros libros que hicieron a la edad de oro de la imprenta, empezando por la Biblia de Gutenberg. Esta fundación utiliza todos los mismos rudimentos, el mismo tipo de imprenta, el mismo tipo de materiales que en aquel 1450. Y lo que nosotros tenemos acá efectivamente es papel de algodón hecho a mano, sobre el cual efectivamente se usan estos tipos móviles. Y todos estos ornamentos que después van a ver en detalle también fueron pintados completamente a mano. Se produjeron 7 de estos ejemplares que iban a ser donados a grandes instituciones o a
o a personas o a grandes representantes de la fe católica o del arte escrita en todo el mundo. Y por las gestiones de Stefano Pavetti, director de orquesta aquí de Paraguay, es que nosotros en el 2023, ya durante la gestión de Javier Ortiz, director de la Biblioteca Nacional, recibimos el Nuevo Testamento. Esto fue finales del 2023, finales del año pasado. Y lo que nosotros recibimos este año es el Antiguo Testamento, el facsimilar del Antiguo Testamento. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la Biblia de Gutenberg completa y pueden venir a verla en cualquier momento. Qué interesante. En cuanto a esta Biblia y la original a la cual está inspirada, para que la gente pueda entender este impacto de la imprenta y justamente lo que usted señaló de la entrada en la modernidad, ¿cuál sería la diferencia entre un libro producido a mano por esos monjes enclaustrados y esta Biblia ya por este proceso mecánico de la imprenta? Para que tengamos un estimado y la gente pueda entender el impacto real. Y bueno, imagínate que a un monje reproducir una sola hoja a mano le podía tomar días y hasta semanas. En cambio, con una imprenta de tipos móviles, vos sencillamente acomodás todas las letras para una página, imprimís una sola vez. Si bien esta Biblia tiene más de 1200 páginas, imprimís una sola vez, haces eso con tantas páginas como reproducciones habrás de tener. Y de esa manera vos agilizás el proceso de semanas en un solo día. Entonces eso permitió la masificación de los libros. Por primera vez en la historia de Occidente. Ellos empiezan a enviar entonces a todo el mundo. Ese es el gran secreto de por qué la imprenta es la clave para la modernidad. Es conocimiento que antes solamente era accesible para unos pocos, porque solo se podían producir poquísimos manuscritos originales, que de repente ya se podían acceder sin importar en qué lugar del mundo estuvieras o a qué clase social pertenecieras. Por supuesto, esto era carísimo igualmente para la época, pero ya lo empezaban a tener academias, ya lo empezaban a recibir iglesias, conventos, etc. En cuanto al idioma, estas Biblias no estarían en los idiomas originales de los textos sagrados, estarían en alemán, ¿verdad? En latín. En latín, sí. En latín, ambas. Sí. Ok. Y en lo que respecta al tema de la imprenta en Europa, aparte de este primer texto, el trabajo de impresor termina siendo un oficio que va a también estar muy regulado justamente por el impacto que tenía, teniendo en cuenta que no todas las ideas eran quizás bien vistas para esa modernidad que iba cambiando, ¿verdad? Por supuesto, las iglesias siempre estaban al frente de todo lo que se imprimía, siempre estaban controlándolo todo. A pesar de eso, después empiezan a aparecer manuscritos que son tremendamente interesantes y que, por supuesto, nosotros acá deseamos que nos llegue a través de las fundaciones, como por ejemplo el Codex Da Vinci, la Divina Comedia. Ahora acaba de recibir, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, el Libro de Oro. La biblioteca del Dante Alighieri, si no me equivoco, acaba de recibir un código Da Vinci. Entonces, Paraguay también está recibiendo varias de estas copias, varias de estas reproducciones exactas, porque son reproducciones exactas. Y son un punto turístico muy importante, porque acá en la Sudamérica, por ejemplo, nosotros somos los únicos que tenemos este tipo de reproducciones. Como te dije, solamente se imprimieron 7 en el mundo el año pasado y el año antepasado, y nosotros recibimos uno de esos y somos los únicos en Sudamérica. En cuanto al tema de los decorados en color que mencionó que es a mano, la imprenta en color, para tener una idea, va a ser algo que va a tardar muchísimo en poder darse, y al final de cuentas esto hace de que este tipo de productos terminen teniendo mucho arte todavía y no sea simplemente una cuestión masiva de construcciones así, ¿no? Efectivamente, igual de todas formas, también
como vos, los tipos móviles, vos también podés utilizarlos para ilustraciones. Entonces podés incluirle color, podés incluirle un montón de detalles que después podés empezar a reproducir. Por supuesto que en esta Biblia en particular, detalles como los que van a encontrar en la primera página les permitían también a los artistas incluir un poquitito, porque eran artistas finalmente, incluir un poco de sí. Entonces, en todos estos ornamentos que van a encontrar también trabajo hecho a mano, que no necesariamente era igual de una edición a la siguiente. Comprendo. Veo que tiene azul. Y el azul, al menos en historia del arte, siempre se señala que es uno de los colores más costosos de reproducir y hasta casi, al menos en el ámbito del óleo y la pintura, estaba restringido al manto de la Virgen y cuestiones muy religiosas. O sea, tampoco escatimaron, digamos, en las cosas que se usaron para poder hacer entonces esta Biblia. Por supuesto, era una Biblia, era el libro más importante que existía en su época. Y también el proceso de cómo se obtienen los colores es una cosa interesantísima. Hay civilizaciones de las cuales, por ejemplo, el azul se ha obtenido a partir de la molienda del lapislázuli, de piedras preciosas, otras veces son combinaciones vegetales. Hay colores que, por el tipo de materiales de origen que tenían, eran tóxicos. Entonces hay libros que hoy en día, si se revisan sin protección, pueden efectivamente infestar a uno de arsénico, traen tóxicos en las tintas. Es una cosa maravillosa. Es más, es posible que nosotros tengamos alguno de esos libros acá. Nosotros tenemos un fondo antiguo que todavía no sabemos por qué está compuesto. Hay cerca de 20.000 libros que recién ahora vamos a poder empezar a restaurar, ahora que nos acaba de llegar una inversión extranjera para restaurarlo. Y nunca sabemos qué puede haber en el medio, pero las técnicas de imprenta a lo largo de la historia siempre se basaban en aquello que estaba disponible y en la transformación de recursos de una manera totalmente impensada. Pero para el solo hecho de imaginarse cómo un junco se convierte en un pergamino o cómo el lapislázuli se termina convirtiendo en color azul, necesito que vean ese proceso. O sea, es que es una excelente idea nosotros poner también esos videos aquí en exhibición constante. Pero mientras tanto pueden ver en YouTube cómo se producen los colores y cómo funciona esta imprenta también, este tipo de imprenta de tipos móviles en vivo. Interesante, interesante. Profesor, le queremos pedir unos minutos también a la audiencia, queremos ir a una pausa. A la vuelta queremos hablar del otro impacto de la imprenta que es a nivel local. Porque si bien todo inició con estas Biblias, la verdad es que esta imprenta sirvió para hacer que todo el conocimiento de esos tiempos modernos se hagan masivos. Y estamos hablando de una época en la cual el mundo se abrió. Estamos a las puertas del descubrimiento de América y del resto del globo. Pero ¿qué ocurrió acá en el Paraguay? ¿Cómo es que llega esta imprenta? ¿Qué impacto tuvo? A la vuelta de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Biblioteca Nacional. Los invitamos a poder visitar. Aquí hay cultura por doquier y mucho conocimiento. En la primera etapa de este programa estuvimos hablando sobre la Biblia de Gutenberg, la que inició todo en Occidente, la producción masiva de libros y conocimiento, transmisión del conocimiento. Ahora, en esta segunda etapa de nuestro programa queremos hablar sobre la imprenta, pero aquí en nuestro país. Nos acompaña el director de la Biblioteca Nacional, el profesor literato Marco Ferreira. Profesor, permítame. ¿Cuál es la historia de la imprenta en nuestro país? Miramos los libros de historia y nos marca siempre los jesuitas. ¿Fue con ellos? Efectivamente, nosotros acá ahora estamos mirando una imprenta de 1830, pero la primera imprenta que nosotros tuvimos efectivamente era la de los jesuitas, y este tipo de imprenta realmente se enfocaba en la producción de sermones, en la producción de libros que interesaban a la difusión de la fe católica en el Paraguay. Hace poco justamente nos llegó una consulta de ABINIA, que es la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales, en la cual a cada biblioteca se le preguntó cuáles son los primeros libros impresos en cada uno de sus países. Y nuestros primeros libros impresos per se, así como conocemos el libro con todas sus características y en imprenta moderna, recién vienen a mediados del siglo XVIII.
y después para adelante. Nosotros tardamos muchísimo en imprimir y por supuesto son libros puramente de carácter eclesiástico. Entonces nosotros no empezamos a tener literatura per se también, sino hasta finales del siglo XX más o menos. Comprendo. Perdón, hasta principios del siglo XX. Y finales inclusive del siglo XVIII, pero con la guerra contra la Triple Alianza se volvía difícil. Mientras tanto, nosotros tenemos el hecho de que en el año 1843, Carlos Antonio López compra para el Paraguay esta imprenta que fue hecha en Alemania, en Stuttgart, llega a la Argentina y después viene hacia nosotros y será utilizada para imprimir nuestro primer periódico, que es el Paraguayo Independiente, que es un periódico que se imprime con el objeto de difundir los principios de lo que es esta nueva república. Y por el otro lado se imprime hasta 1852, que es cuando finalmente se reconoce nuestra independencia. Nosotros tenemos este facsimilar acá, por supuesto. Acá en nuestra hemeroteca también tenemos los originales desde 1845 hasta, estoy hablando de todos los periódicos, desde 1845 hasta la actualidad. También, si quieren venir a verlos, son material interesantísimo para investigadores. Los tenemos digitalizados y van a ver también cuáles son las pequeñas diferencias. Si entran a nuestra página web bibliotecanacional.gov.pi, van a encontrar todos estos materiales y van a ver las diferencias entre lo que son las placas de tipos móviles que se utilizaban en la época de Gutenberg y cuáles son las que se utilizaban aquí. También nosotros tenemos los facsimilares de aquellos libros que se imprimían durante la época de los jesuitas, que es un detalle súper interesante, y esto está completamente abierto para investigadores. En cuanto a la producción de periódicos, una innovación que se va a dar con la guerra de la Triple Alianza va a ser el tema de la incorporación de imágenes, ¿no? ¿Qué arte hay detrás de eso y cómo es que se incorpora? ¿Son imágenes que se sellan aparte de la impresión? Si nos puede dar un poquito de datos sobre eso. El primer libro en el que se puede ver eso, el primer periódico en el que se puede ver eso es el Cavixuí, que tiene este tipo de ilustraciones. También se utilizaban el mismo tipo de prensa y el Cavixuí termina de imprimirse en San Fernando. Era un periódico puramente para la trinchera, cuyo objetivo era elevar la moral de los soldados y también minar la moral de los aliados. Y se incluía, sí, se hacía efectivamente aparte, tenía ilustradores que trabajaban detrás de cada uno de estas obras de arte, porque son obras de arte. Y les invitamos también a que vean la versión digitalizada del Cavixuí, que es una joya. Es una joya porque utiliza humor satírico para hablar, por supuesto, negativamente de los aliados y para elevar la imagen de nuestros soldados. Una moda que, por cierto, previamente ya estaba muy de moda en Europa. O sea, un poquito tarde ya llega también a nuestro país el tema de incorporar este tipo de imágenes a periódicos satíricos, ¿no era? Sí. A Paraguay no está bueno decir que llega todo tarde, pero la verdad que siempre nos llegó tarde la innovación. Más allá de eso, el Paraguay crea una cultura demasiado interesante a nivel litográfica, a nivel imprenta, porque responde necesariamente a las vicisitudes de su época, responde a un contexto que en la mayoría de las ocasiones tenía un Paraguay que, si fuéramos a hablar de la pirámide de necesidades de Maslow, se encontraba en una etapa de supervivencia, de establecimiento de su identidad. No llegábamos nosotros a esa autorrealización, que es el último escalón, en el cual ya empezábamos a producir literatura, empezábamos a transformar las formas artísticas. No era esa la preocupación del Paraguay en su tiempo. Entonces, por más de que llegara tarde, digamos, la tecnología, al llegarnos tarde nosotros también teníamos que adaptar eso a nuestra necesidad del momento. Entonces, recién ahora el Paraguay está empezando a producir, ahora me estoy refiriendo al último par de siglos, a producir literatura, una literatura que puede permitirse ser artística. Entonces, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de forma, no era tanto la prioridad en aquel entonces. Respondía a unos motivos demasiado concretos.
que era defensa de la identidad, establecimiento de la misma y la difusión. Uh-huh. Director, no queremos desaprovechar esta ocasión, sabiendo que usted es un literato, para hacer la siguiente pregunta. Al final de cuentas, los libros son el canal de difusión de la intelectualidad, del arte literario, y usted hizo una mención respecto a que en el Paraguay esa categoría, esa necesidad se da un poquito tardía. ¿Sería la generación del 900 o una generación anterior la que se valió de la evolución de todo esto como para poder realmente llevar a la población a ese consumo masivo de la lectura? No, es la del 900. Imagínate, salimos de la guerra contra la Triple Alianza, el Paraguay tiene que volver a ponerse de pie. Empieza a recibir un montón de influencia del exterior para establecer su propia política, su gobierno. Entonces, la literatura no era una prioridad. Después viene el siglo siguiente, empieza a haber revoluciones constantemente. Cada decenio prácticamente hay una revolución, hay grandes matanzas, masacres, gobiernos dictatoriales, autoritarios, una y otra vez. Después viene nuestra gran dictadura. No era el clima ideal para producir literatura. Entonces, ¿quiénes son los que a quiénes se les da finalmente la oportunidad de producir eso? Aquellos que están en el exilio. Estamos hablando de Elguio Romero, Augusto Rabastos. Aquí no es que aquí se hubiese dejado de producir. Es más, nosotros acá tenemos, por ejemplo, una revista literaria que fue impresa desde 1956 hasta prácticamente el 2006, que es Alcor. Alcor era un periódico de literatos para literatos. Y después, por supuesto, para el público en general. Pero quienes más lo disfrutaban eran los literatos. Y acá nosotros tenemos participaciones de Augusto Rabastos, de Josefina Pla, de los grandes de la época. Y eran cuestiones puramente literarias. No significa que no se hubiese producido literatura en Paraguay. Es más, si uno mira los periódicos que tenemos en la hemeroteca, va a notar que los escritores, los reporteros de aquella época, estábamos mirando, por ejemplo, el caso del parricidio de Gastón Gadam y su pena de muerte. En aquellos años 20, la manera con la que escribían la crónica los reporteros es exquisita. Si alguna vez leyeron A Sangre Fría de Truman Capote, ese mismo tipo de literatura nosotros teníamos acá en Paraguay, en toda nuestra prensa, y es riquísima. Entonces, bueno, es la generación del 900 la que se encarga, o sea, posterior al año 1900, la que se encarga de darle vida a la literatura paraguaya, de ponerle un sello que dice literatura paraguaya, y son los que a día de hoy son nuestros principales referentes aquí y en todo el mundo. Interesante. Director, gracias por abrirnos las puertas de la Biblioteca Nacional, también a la Secretaría de Cultura, al Ministerio de Cultura, por esta oportunidad. Invitarles a todos a que vengan a ver el rico patrimonio de nuestro país que está aquí, no solamente al resguardo, sino que a disposición de la ciudadanía. Porque como siempre decimos, la historia no solamente hay que mirarla, sino que hay que analizarla y por sobre todo hay que disfrutarla también, y la literatura forma parte también de nuestro pasado y de nuestro presente. Gracias como cada fin de semana por acompañarnos en esta travesía hacia el pasado. Esperemos que la grilla de Mega TV le atrape, que no se mueva, y recuerde que en 7 días estamos con más de Charla con la Historia.